En el fútbol la lealtad es sagrada, o al menos eso dicen. Pero hay jugadores que rompieron promesas, cruzaron líneas prohibidas y dejaron atrás a millones de hinchas, por fama y dinero o títulos. Hoy te traigo las traiciones más recordadas y dolorosas del fútbol mundial, algunas aún duelen, y otras nunca serán perdonadas. Número 1. Luís Figo. Figo llegó al Barcelona desde el Sporting de Lisboa, rápidamente se convirtió en ídolo, líder talentoso y símbolo del proyecto culé, pero en el verano del año 2000, algo cambió el rumbo del fútbol español para siempre. Florentino Pérez, entonces candidato a la presidencia del Real Madrid, prometió ficharlo si ganaba las elecciones y contra todo pronóstico, al final lo logró. Figo cambió el azulgrana por el escudo blanco. El traspaso fue considerado una traición histórica, los hinchas del Barça no lo podían creer, su capitán, su gran estrella, al eterno rival, el regreso al Camp Nou fue un infierno, lo recibieron con billetes falsos con su cara, gritos e insultos y hasta le arrojaron una cabeza de cerdo cuando fue a patear un córner. Desde ese día Figo pasó de héroe a villano, y su nombre quedó marcado para siempre como el mayor traidor del mayor clásico. Número 2. Carlos Tevez. Tevez es uno de los jugadores más grandes que ha visto el fútbol sudamericano y europeo. Tras su paso por Boca y Corinthians, llegó al West Ham y luego al Manchester United, donde ganó la Premier League y la Champions siendo un paso exitoso y convirtiéndose en ídolo. Pero en 2009, su contrato con el United terminó y lo que hizo sorprendió a todos, firmó con el Manchester City, el rival directo de la ciudad. No solo cambió de equipo, se transformó en el nuevo rostro del proyecto millonario del City, que recién empezaba su era de oro. La ciudad se llenó de vallas con la frase "Bienvenido a Manchester" con su imagen. Fue una provocación directa a Ferguson y a los hinchas del United que nunca lo perdonaron. En la cancha Tevez brilló con el City, incluso siendo su capitán, pero la herida de esa decisión aún divide a Manchester y a su legado como Red Devil. Número 3. Robin Van Persie. Van Persie era todo para el Arsenal, su gran capitán, su máximo goleador y su estrella. Llegó joven desde el Feyenoord, creció bajo el ala de Wenger y se convirtió en uno de los delanteros más temidos de Europa. Pero en 2012, cansado de no ganar títulos, decidió lo impensable, fichar por el Manchester United, uno de los máximos rivales del Arsenal. La noticia fue un balde de agua fría, los hinchas se sintieron traicionados, no era solo un cambio de club, era irse a un enemigo directo. Y para colmo, en su primera temporada con el United, ganó la Premier League siendo clave con sus goles. Muchos sintieron que usó al Arsenal como trampolín y que lo abandonó cuando más lo necesitaban. Aunque fue una decisión por ambición, para muchos, Van Persie dejó de ser leyenda, para convertirse en traidor. Número 4. Ronaldo Nazario. En 1996 Ronaldo Nazario llegó al Barcelona con solo 20 años. Y en una sola temporada deslumbró al mundo, marcó 47 goles. Ganó la Recopa de Europa y dejó jugadas inolvidables. Parecía el inicio de una era histórica en el Camp Nou. Pero todo cambió en el verano de 1997. En pleno auge Ronaldo rechazó renovar con el Barça y aceptó una millonaria oferta del Inter de Milán. El club catalán se sintió traicionado, había hecho de él una estrella mundial y se marchó por dinero. Pero lo peor llegó años después, en 2002. Tras varias temporadas en Italia Ronaldo fichó por el Real Madrid, el máximo rival del Barça. Pasó de fenómeno azulgrana a galáctico blanco. En Barcelona lo consideran una de las traiciones más dolorosas, porque era el jugador que tenía todo para convertirse en leyenda culé pero eligió otro camino. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan llegó a la Juventus como una joven promesa en ascenso, y no tardó en hacerse notar. En Turín demostró su gran calidad, compartiendo vestuario con grandes leyendas. Parecía el inicio de una gran historia. Pero en 2006 todo cambió, un escándalo sin precedentes sacudió el fútbol italiano, el llamado Calciopoli, una investigación que reveló la manipulación de árbitros por parte de la Juventus como principal implicado. La Juve fue fuertemente sancionada, perdió 2 títulos de Serie A, y fue descendida a la segunda división y muchos de sus jugadores abandonaron el barco. Fue entonces cuando se vio quién realmente amaba al escudo como Buffon o Del Piero, todos decidieron quedarse, luchar desde abajo y devolver a la Juventus al lugar que merecía. Pero Zlatan no quería acompañar al equipo, él decidió irse, y no a cualquier equipo, se fue al Inter de Milán, el rival directo. Él mismo celebraba el castigo a su ex equipo, traicionándolos en su peor momento. En el Inter fue figura, ganó títulos y dejó goles memorables, pero para los juventinos nunca volvió a ser el mismo, su traición quedó marcada. Zlatan siempre dijo que su ambición era más grande que cualquier escudo,
Pero en Turín esa excusa no bastó. Mario Götze era el chico dorado del Borussia Dortmund, formado en sus categorías inferiores. Moldeado desde niño con los valores del club, para la afición él representaba el futuro. El elegido para liderar un proyecto ambicioso, joven y lleno de talento, junto a figuras como Marco Reus y Robert Lewandowski. Volvieron a ganar la Bundesliga, devolvieron la ilusión a su gente. Todo apuntaba a que esta generación marcaría una época, pero en 2013, cuando el equipo alcanzaba el punto más alto de su historia reciente al clasificarse para la final de la Champions League, se soltó la bomba. Mario Götze ficharía por el Bayern Múnich. La noticia llegó como una puñalada. No solo se iba el ídolo, se iba al enemigo, al club que durante años le había robado talento al Dortmund. Y lo hacía en el peor momento posible, a días de jugar la final más importante de sus vidas. Precisamente contra el Bayern. El Bayern activó su cláusula de rescisión de 37 millones de euros. Para los hinchas fue una traición en toda regla. Götze, el símbolo del proyecto, el niño de la casa, rompía el sueño justo cuando más se lo necesitaba. Desde entonces su relación con la afición es totalmente diferente. Aunque después regresó al Dortmund años más tarde, el dolor de esa decisión aún sigue vivo en muchos corazones. El fútbol no es solo un juego, es emoción, pasión y identidad. Para millones de hinchas es algo sagrado. Por eso cuando un jugador traiciona a su club, no solo cambia de camiseta, rompe corazones, muchas historias, y deja una cicatriz. Hoy repasamos algunos de los casos más sonados, los que pasaron de héroes a villanos, de aclamados a abucheados, algunos por ambición, otros por dinero, y otros simplemente por elección. Pero al final, el juicio lo tiene la gente. ¿Crees que todos merecen estar en este top? ¿Faltó alguien que tú consideres un traidor? Déjamelo en los comentarios. Gracias por ver. Por favor suscríbete y deja tu like para más fútbol con el perrito.